Cambia tu historia fue una conferencia que nace de mi propia experiencia personal después de 20 años de profesión, que de una manera u otra me invitaron a mí a salir del confort del consultorio y empezar a ofrecerle al mundo toda la experiencia que yo había tomado con cientos de consultantes y consultas que he tenido a lo largo de estos 20 años, y a través de este proceso experiencial, de una manera u otra yo sentí que tenía que ofrecerle a las personas y a la sociedad todo lo que yo había aprendido de esas personas. Entonces es una manera de cambiar tu historia, es una manera de devolverle un poco a la sociedad todo ese conocimiento que yo aprendí de cada uno de esos consultantes que abrieron su corazón, su alma en mis consultas y que me permitieron a mí convertirme en quien soy hoy, ¿no? En esta persona que ha acompañado durante muchos años a personas en sus propios procesos de profundidad, atravesando su propia oscuridad, y a partir de ahí es que creamos Cambia tu historia. Creo que es importante cambiar nuestra historia personal para avanzar en la vida, porque todos venimos de esas historias, de las historias de nuestras historias, de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y muchas veces todo lo que ellos no han resuelto lo tenemos que resolver nosotros. Por eso para mí es muy importante, porque muchas veces quedamos atrapados en situaciones de la infancia o de la adolescencia que hoy en el presente no nos permiten avanzar. Los bloqueos y las cosas más frecuentes que yo encuentro en las personas que vienen a mis conferencias son situaciones que están relacionadas con haber hecho muchísima terapia, haber hecho muchos procesos de desarrollo personal, profesional. La gente va saltando en general de espacio en espacio buscando determinadas situaciones que no las terminan de encontrar. ¿Por qué? Porque uno no puede cambiar lo que no entiende o no comprende. Y Cambia tu historia lo que te invita es a hacer una revisión y un análisis lineal, entrando por lo racional, haciendo conexión con nuestro corazón, dándole un sentido más espiritual y direccionarnos hacia donde realmente queremos dirigir nuestra vida. Sin duda, animarse a volver a revisar su origen, volver al origen, volver a mirar cuáles son esas cosas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que no nos han permitido avanzar en el día de hoy, que nos siguen generando esas situaciones de tristeza o de frustración por no poder resolver. Mi propio proceso personal ha tenido que ver con mi propia historia, con distintos cambios que yo he hecho en mi vida y que cuento mucho en la conferencia o en entrevistas que me han hecho, romper con esos paradigmas internos que uno trae, con esas creencias limitantes que muchas veces tienen que ver con situaciones difíciles que nos han tocado atravesar en la vida, muchas veces no tanto. En mi caso ha tenido que ver con la enfermedad de mi padre, que me ha invitado a replantearme y me ha invitado a cambiar, a seguir mi propia intuición y a hacer un cambio mucho más profundo en mis propias ideas y creencias limitantes. Bueno, he visto cambios increíbles, por lo menos situaciones que han tenido que ver con invitarse a autorreflexionar, a transformar conscientemente situaciones, a tener una herramienta que te invita a generar cambios preventivos, la prevención, a anticiparse a determinadas situaciones con una mirada mucho más consciente, más reflexiva. Cuando la gente aprende a mirar, a revisar, a contar y a hablar sobre las cosas que le sucedieron, estamos frente a personas que se animaron a reescribir su propio guión y a cambiar su historia. Las herramientas que las personas se van a llevar son recursos que les van a permitir hacer su propio proceso subjetivo y direccionarse hacia donde realmente quieren ir. La próxima conferencia se va a dar el 28 de noviembre en Córdoba,
una conferencia muy preciosa que la voy a llevar nuevamente, luego de repetirla en Buenos Aires, la vamos a llevar a Córdoba, me lo están pidiendo muchísimo, luego vamos a llevarla a Tucumán, a Mendoza, a Uruguay, es decir, es una conferencia que a cuantos más almas lleguemos, yo voy a sentir que he logrado mi objetivo, que es poder mostrarle a la gente que el cambio y la transformación es posible.